Septiembre 2025, mes clave del año. Quédate que te voy a contar todo acerca de los eclipses en el eje Piscis Virgo, el portal 9 del 9 del 9, el más importante de este año y todo lo que necesitas saber. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Bueno, estamos acá para hacer este nuevo video y hablar de los eventos astrológicos más importantes de este mes. Y a su vez del portal 9 del 9 del 9, ya que estamos en un año 9. Recuerden que hace poquito les dije que se le hizo como demasiada prensa al portal 8 del 8, pero en realidad el clave de este año es el que tenemos este mes y que va a coincidir con el primer eclipse de la serie, el 7 del 9, ahí nomás se va a dar, ¿no? Y que tiene que ver mucho con Virgo, tiene que ver con el arquetipo del ermitaño. Ya vamos a ir pasito a pasito hablando de cada uno de estos eventos. Bueno, comencemos con hacer un repaso, ¿no? En el mes vamos a tener a los grandes planetas, la mayoría retrógrados, ¿sí? El 1 de septiembre arranca a retrogradar Saturno, ya arrancó, se devolvió a Piscis. Recuerden que Saturno estaba en Aries. Bien, este Saturno en Piscis va a colaborar con el eclipse lunar en Piscis que tenemos el 7 de septiembre, ¿sí? Es un eclipse de luna llena. Los eclipses lunares coinciden con las lunas llenas. Y para hacer como un raconto, en marzo tuvimos un eclipse, ¿sí? El año pasado, en septiembre, venimos teniendo los eclipses, en este eje Virgo-Piscis. Yo les voy comentando para que ustedes vayan haciendo como ese repaso, ese hilo conductor de posibles eventos o situaciones o procesos internos que puedan estar como conectándose con estas fechas. Y como para ir mucho más atrás, pueden recordar también sucesos o que más o menos estaba aconteciendo en sus vidas hace 9 años atrás, es decir, en 2016, y si quieren también en 2007. Estos eclipses que estamos viviendo pertenecen como a una familia de eclipses que se llaman ciclos de Saros. Por lo tanto, estos ciclos cursan cada 18 años, por eso también podemos estar rememorando un poco, bueno, hace 18 años atrás, y seguramente encuentren a lo largo de lo que son como los saltos evolutivos o los ciclos evolutivos, conexiones, ¿sí? Con sucesos de vida. O al menos yo los estoy encontrando y me quedo como anonadada porque realmente es asombroso. Bueno, este eclipse lunar, como todo eclipse lunar, tiene ese tinte mucho más introspectivo, intuitivo, sensible, ¿no? Imaginen también, ya venimos hablando bastante de Piscis. Yo he hecho, no quiero ser repetitiva, pero tengo hecho unas placas, ¿no? Y una publicación en Instagram donde hablo mucho sobre la zona Piscis de nuestra carta y la zona Virgo de nuestra carta, que en la zona Piscis se está dando como un ciclo kármico, ¿no? De algo que tenemos que aprender y están habiendo ahí eventos que un poco sacuden, pero también que van como mucho por dentro también, ¿no? Como que va movilizando las fibras más sensibles. Como va a ser un eclipse de nodo norte, también recuerden esto acerca de situaciones que parecen como medio predestinadas, pero no en el sentido de lo que sí o sí tengo que vivir porque está escrito, sino como que uno viene en un continuo y que sabe más o menos que si sigue por ahí, que si está pasando esto, está pasando lo otro, más o menos se puede llegar a encontrar con tal o cual cuestión. También puede darse algo, así como si se quiere, más sorpresivo, aunque quizás este eclipse no tiene tanto de eso, de lo que nos pueda llegar como a sorprender, sino que está siendo una situación que se revisa, se vuelve como a pasar por esa situación una vez más y tiene que ver con un proceso interno. Obviamente tiene que ver, en el caso de cada quien, dónde se ubica Piscis, digamos en qué casa en sus cartas y qué eje se está activando, ¿no? Y en qué casa está Virgo. Entonces, Piscis y Virgo, vamos a hablar de las grandes temáticas que podrían estar afectando estos eclipses, ¿no? Bien, tenemos un eje que activa nuestras rutinas, nuestros hábitos cotidianos, nuestras actividades en el cotidiano, nuestras rutinas acerca de la salud. O sea, este eje activa lo que es salud, enfermedad, ese polo, ¿no? Y cómo nosotros podemos generar o rutinas más saludables o percatarnos de ciertos síntomas o empezar algún que otro tratamiento o terapia psicológica o lo que sea. Piscis que tiene que ver más con la psiquis y Virgo que tiene que ver más con la salud física. En cambio, bueno, en Piscis tenemos más lo energético, lo espiritual, lo psicológico. En Virgo tenemos lo más práctico, ¿no? La tierra, el cuerpo, la rutina. Y también encontramos en este eje el trabajo, el servicio, ¿no? El trabajo en relación de dependencia, el servicio en términos de lo que ofrezco, lo que doy, lo que recibo, ya sea en vínculos, en términos económicos, en términos de relaciones productivas o laborales, bueno, en general. Y quiero como hacerlo abarcativo porque en cada quien, vuelvo a repetir, según la casa en la que estén cayendo estos signos, es la temática que más se va a estar activando, ¿sí?
Bien, en mi caso, por ejemplo, tengo un eje 2-8 que activa la cuestión más corporal de casa 2 y casa 8 que profundiza la cuestión psicológica. Entonces, bueno, ahí vengo como en un proceso en el que voy haciendo como saltos evolutivos en una cadena que más o menos me recuerda, digamos, ¿no? Desde aquel entonces y hace 9 años atrás y demás, temáticas similares y que se van como reactualizando, ¿no? Entonces, lo que más quieren hacernos ver estos eclipses es como el despertar de lo que ya hay que sanar o de lo que ya hay como que, de ese ciclo que hay que completar, de algo que viene seguramente de hace mucho tiempo atrás, que pueda tener que ver con algún posicionamiento, incluso hasta inconsciente, ¿no? Bueno, más a nivel general obviamente tiene que ver con nuestras creencias, con nuestro estilo de vida, puede que vivamos como cierta crisis, digamos, y como esos despertares de conciencia acerca de qué vida elijo, o qué vida quiero vivir a partir de ahora, qué estilo, qué hábitos, qué rutinas, ¿no? Va mucho por ahí la cuestión. Ni hablar procesos terapéuticos o situaciones que tienen que ver con nuestra historia de vida. Virgo, que siempre es como que analiza mucho todo, ¿no? Y trata de ir como a la profundidad de las cuestiones. Es un análisis un poco más desde lo racional y no se permite tanto sentir. En cambio, Piscis quiere en ese sentido abarcarlo todo y es como una sensibilidad extrema, ¿no? Hasta un poco que desborda, y el eclipse que tenemos ahora tiene que ver con esto, ¿no? Va a haber como mucha agua, un clima muy acuático y que va a remover mucho esas profundidades piscianas, bueno, intuitivas, también tiene que ver con lo que soñamos para nuestra vida, para nosotros mismos, para un proyecto, para una pareja. Pero bueno, el eclipse de ahora del 7 tiene una tonalidad un poco más de lo crítico, de lo que me muestra, de lo que no anda bien y de lo que ya tengo como que tratar de cerrar o de transformar o de cuidar o proteger más. Piscis en sombra también reactiva más cuestiones que tienen que ver con los miedos, con las inseguridades, con quizás no animarme a mostrarme con todas mis capacidades, con todo mi potencial en los escenarios donde me muevo. Bueno, Virgo es el extremo del perfeccionamiento, de la autoexigencia. Entonces ahí vamos a estar como virando entre una cosa y la otra y tratando de percatarnos de dónde está lo que, bueno, en ese continuo yo más o menos tengo que ir puliendo o trabajando, ¿no? Porque también es un eje que tiene que ver mucho con esto del trabajo, incluso a nivel simbólico, ¿no? Lo que voy trabajando, puliendo, o al estilo de una escultura, de una manualidad, ¿no? Más virginiano, o de una artesanía, donde voy participando de todos los momentos del proceso, ¿no? Hasta quizás en este momento del año, y ya quizás lo veamos más en octubre y noviembre, algo que se va como ya como culminando y que decimos, bueno, a partir de ahora esto ya está, o incluso lo vamos a poder sentir, ¿no? Que nos hagamos conscientes de que, bueno, de que algo realmente ya ha quedado atrás, ¿no? Y que estamos habitando un nuevo capítulo en algún área de nuestra vida. Esto no es, ya les digo, como abarcativo a todo. Aunque este eje Piscis-Virgo, a mi modo de ver, de todos los ejes, es el más abarcativo, porque justamente estamos tratando con Piscis, que Piscis es el gran maestro, el que trasciende y el que viene a cerrar un gran ciclo de vida, ¿no? Y además, en este eje tocante con lo que es la salud integral, ¿no? Nuestra calidad de vida, eso es lo que está en jaque, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Estamos en un año crítico también porque, bueno, venimos de tener a Saturno en Aries, a Neptuno en Aries, que es algo como novedoso, Urano en Géminis, Plutón en Acuario. Quiero decir, hay mucha energía tensa, ¿no? Y esto que he hablado en videos anteriores, que hablamos en el vivo con Federico, son todas energías como como que nos abruman un poco, como que hay tensión, como que hay conflictiva en el aire. Y realmente este año queremos como parar la pelota y sin embargo es como que hay momentos en los que no podemos. Justo acá en Argentina, este eclipse del 7 de septiembre coincide con las elecciones y ahí ya vamos a estar viendo un poco el clima de lo que se pueda llegar a avecinar más adelante, ¿no? Entonces es un clima ahí de mucha agua. Algunos astrólogos que hacen como esta mirada un poco más mundana de estos eventos siempre anticipan que los eclipses o cualquier fenómeno astronómico tiene su correlato en los fenómenos climáticos y que desde la astrología podemos hacer la interpretación. El último de los eclipses en marzo coincidió con las inundaciones en Bahía Blanca, que quiero decir que los eclipses por lo general mueven las bases. Y bueno, en esto que tiene que ver con el agua, Saturno que se devuelve a Piscis, va a estar seguramente trayendo mucha agua a nivel del cielo, de lluvias o ese tipo de cuestiones. Ahí como para hacer una mirada un poco más abarcativa, ¿no?
Y además, porque va a estar formando un trígono a Júpiter en Cáncer, ¿no? El que expande justamente también en aguas cancerianas. Entonces se van a estar como apoyando mutuamente. Pero de todos modos, en este clima como más de desborde emocional, de una cuestión que se va a vivir como seguramente como en un clima de mucha de algo que va por dentro, ¿no? Como una procesión interna. Seguramente este eclipse no tenga tanto esa exteriorización, a no ser a través de bueno, temáticas vinculares o ese tipo de crisis o conflictiva, pero esto que ahora estamos por vivir se siente bastante intenso desde hace 15 días y se va a seguir moviendo en los próximos 15 días, ¿sí? Es como el momento más del destape de la olla y todo esto, ¿no? Y que seguramente ya estemos también dándonos cuenta de por dónde viene y encontrando posibles soluciones, alternativas o herramientas que aporta Júpiter justamente, ¿no? Como el gran benéfico, el de las grandes oportunidades y el que nos brinda ahí las soluciones. Bueno, ante tal conflicto podemos ir por acá. Ahora bien, es decisión nuestra tomarlas o no. Pero está más que claro que las posibles alternativas, herramientas o soluciones, así sean a largo plazo y recién ahora estemos arrancando, van a estar ahí como a la orden del día y es necesario que las podamos ver también, ¿no? Que estemos abiertos y receptivos a ello. Entonces, como les decía, bueno, Virgo Piscis también tiene que ver con, bueno, los cuidados, como yo, sí, cuido lo que voy gestando de a poco, tiene que ver mucho también con este polo del raciocinio y el sentimiento, ¿no? De mi conexión ahí, de mi equilibrio entre la mente y el cuerpo. Bueno, todas estas cuestiones y vamos a estar atendiendo seguramente muchísimo también, bueno, ahí a nuestra salud, capaz que es un momento como de chequeos, de dietas, de, no sé, de planes, de ir a terapia, de hacer actividades holísticas o terapéuticas o espirituales, ¿no? Que se nos dé más por estas cuestiones para también sobrellevar un poco este clima que por momentos se vuelve como medio caótico o tenso. Bien. Voy a ir a mi ayudita de memoria, sí, va a haber como ese clima de transformación emocional, cosas que habíamos dejado pendientes de aquel entonces, incluso, ¿por qué no?, situaciones, personas que quizás queremos volver como a contactar o que quizás en aquel entonces tomamos decisiones muy drásticas y dijimos, bueno, no, con esto ya no, o con este trabajo ya no, y ahora queremos como darnos una segunda oportunidad o decir, bueno, siento que esto quedó como un poco ahí en trance, digamos, o en transición y me tomé una pausa y ahora es como que se activa porque los eclipses también son grandes aceleradores, ¿no? Como decíamos, son portales entre lo que venía sucediendo y lo que va a suceder e incluso a veces de forma más intempestiva. Se vive en los eclipses de Sol, que es el que vamos a tener el día 21 de septiembre en Virgo y que coincide con el equinoccio aquí en el hemisferio sur de primavera. Bueno, no me voy a adelantar a eso porque estamos en el primer eclipse de este 7 de septiembre. A todo esto, entonces, lo que se pueda llegar a experimentar es ese trabajo que venimos haciendo de mucha purga, liberación, ¿no? Emocional, de sanación, ¿por qué no? También. Y en este Júpiter, en este trígono, digamos, con Júpiter, el vivir como el remanso, como el descansar un poco en una cuestión como de alivio y, como les decía, ¿no? De encontrar ciertas llaves maestras, algo que se viene ahí como cosechando, que también en algunas personas pueden ser procesos mucho más invisibles y están tocando casas, por ejemplo, como la 12 o casas que tienen que ver más con lo existencial, con algo, con con las preguntas que se vienen dando desde hace rato y que van encontrando como distintas respuestas o formas de habitarse a lo largo del tiempo. Y en otros quizás, si tienen que ver con casas donde se exterioriza más la cosa, bueno, como puedan ser bueno, ni hablar si los eclipses tocan el ascendente o el medio cielo o el bajo cielo o el descendente, ¿no? O si tocan planetas natales. Bueno, en la carta de cada uno va a ser como distinta, obviamente, y para quienes quieran ver sus cartas y cómo van a estar afectando estos eclipses en sus cartas personales, yo ofrezco una consulta que tienen que ver con los tránsitos, donde vemos los eclipses a la carta natal, ¿sí? Comparamos y les voy a brindar toda la información que necesitan sobre estos eclipses y qué temáticas pueden estar activando, ¿sí? También en la consulta vemos los anteriores, así hacemos ese hilo conductor. Bien. Estos eclipses hasta el 2027 se van a estar produciendo, pero en este septiembre y en los próximos meses de este año seguramente vamos a estar viendo con muchísima más claridad por dónde se está dando toda esa liberación, ¿no? Además, todo este clima más introspectivo y como un poco de quietud y de procesión interna va a estar como colaborado, por así decirlo, por las retrogradaciones tanto de Plutón como de Neptuno, como de Saturno y de Urano. O sea, estos grandes planetas
los 4 están retrógrados este mes. Así que tenemos algunas como posibilidades innovadoras para poder, digamos, habitar o ver las temáticas de este eje. Si no lo venían como comprendiendo mucho, creo que en esta etapa del año van a entender mucho mejor por dónde va la cosa, digamos, ¿no? Y este eclipse, lo que tiene quizás de favorecedor, este eclipse de luna, es que también nos va a permitir pensarnos, sentir y soñarnos de un modo diferente. Bien, ya hablamos sobre el desborde del agua, lo que puede generar, es como si en medio de una tormenta pudiéramos sentir como cierto clima de seguridad y de paz, por haber encontrado una posible alianza o solución, o conversación reparadora, o reconciliación, o bueno, en cada quien una solución diferente dependiendo la temática que se aspecte. Entonces, bueno, ya hablamos de la familia de eclipses, los ciclos de Saros, seguramente nos tengamos que dar tiempo, ¿no? Porque clima de eclipses es un clima medio caótico, de ciertos desequilibrios, donde incluso tenemos como medio una nebulosa, no nos deja ver todavía bien del todo qué hacer con todo esto que se vuelca. A veces se vuelca, digamos, toda esa información de golpe y suceden los eventos o los imprevistos y tenemos como que surfear con la ola, y otras veces, como les digo, puede ser una cuestión como menos visible, mucho más lenta, mucho más insípida, digamos, ¿no? Y que bueno, que se vaya como dando de a poco. Bueno, en cuanto al portal 9 del 9 del 9, podríamos decir que luego de este eclipse, ¿no?, tan introspectivo, tan de buceo interior, el portal es ideal para seguir como vislumbrando o alumbrando en realidad lo que está brotando desde ahí adentro, ¿no? Lo que se está cocinando ahí adentro, lo que está sucediendo, y que obviamente alumbra mucho más hacia atrás, porque como veníamos diciendo, esto forma parte de una historia, de un continuo, ¿no? De algo que obviamente ese continuo ha tenido como sobresaltos, cortes, transformaciones, no es algo lineal, sino como con sus sobresaltos seguramente, con sus idas, venidas, bueno. Sin embargo, si uno se pone a analizar, seguramente encuentre como que lo que le está sucediendo a día de hoy con alguna temática o cuestión tiene que ver con algo incluso de mucho más atrás. Y el año 9, ¿no?, donde digamos, para algunos es como terminar recogiendo una cosecha, ¿no?, de años de trabajo interior, de sanación o de esfuerzos, de esos esfuerzos, ¿no?, en el sentido de frutos del sacrificio, en términos laborales o estudiantiles, ¿no?, para personas que terminan un ciclo, que se reciben, o que terminan un posgrado, o que ascienden en un trabajo, o que despiden un trabajo, ¿no? Es un año de grandes cierres de ciclo, porque el 9 tiene que ver con eso, porque luego del 9 se salta al 1, ¿no? Y el 1 ya estamos ahí en un nuevo escalón, proceso, escalafón, como le quieran llamar. Entonces este 9 es, por eso jodemos tanto, ¿no?, con la palabra cierre, completud, cierre de un ciclo. Estamos con Piscis, que es el que cierra grandes ciclos, el ermitaño, digamos, ¿no?, o este arquetipo del 9, que coincide con el arquetipo virginiano, ¿no?, el ermitaño y Virgo. Tienen que ver con rectificar, perdonar, ¿no? Esto que me ofrezco a mí mismo es lo que también voy a ver seguramente materializado en el afuera, esto de atender tanto a mi estilo de vida, a mis rutinas, pero bueno, la cuestión es que estamos teniendo un año un poco más temerario, ¿no? Donde un poco nos vamos o nos retraemos, y que quizás el año que viene, con todo este laburo interno y lo que venimos transitando, ya lo volquemos más, digamos, afuera, gestando los cambios ya más visibles, ¿no? Pero bueno, es como este periodo como de recogimiento, de retraimiento, de revisión, también apoyado por todas estas retrogradaciones de los grandes planetas, y de seguir tomando como las decisiones, los recaudos, las precauciones, o lo que a mí me permita poder hacer algo con eso, atenderlo, ver por dónde ir, y seguramente encontremos ahí las claves y sigamos haciendo nuestros procesos de duelo y sigamos encontrando como esas oportunidades en las grandes crisis, ¿no? Que es lo que veníamos mencionando con respecto también al trígono que va a estar teniendo a Júpiter en Cáncer. Acá también va a ser clave todo lo que viene del ámbito familiar, de nuestra historia familiar, de nuestras raíces, de nuestros nuestros arraigos, ¿no?
seguramente estemos como transmutando esas estructuras de vida tan fijas y estemos como haciendo algunas pequeñas modificaciones. Como para darles un ejemplo, en mi caso venía como con una temática puntual de salud, tengo hipotiroidismo y este año y hace exactamente casi unos 15 días que empecé un tratamiento, un nuevo plan que incluye un nuevo estilo de vida, que me cambió mi rutina en cuanto a mis hábitos, mis hábitos alimenticios y un montón de otras cuestiones. Y creo que también, como eso es como un ejemplo, ¿no?, muy de este eje Piscis Virgo. Pero bueno, también trae con este arquetipo del 9 mucho compromiso en lo que estamos asumiendo o haciendo, ¿no? Sí, como pasar una y otra vez por eso que duele, por eso que molesta, por eso que incomoda, pero a la vez, luego de ese periodo de masticarlo, de procesarlo y demás, bueno, empezar de a poco a tomar las decisiones, a tomar los recaudos, a hacer, digamos, ¿no? Que es también el arquetipo virginiano del pragmatismo y del hacer y de lo utilitario también, ¿no? Bueno, esto sirve, esto no sirve, esto va... sí, como que esto se puede reutilizar, esto se puede reciclar, esto no. Ni hablar que tiene que ver con la limpieza, ¿no? Que también el ermitaño es como que alumbra lo que hay como que ir limpiando, purgando. Y bueno, con reordenamientos, con una reorganización en general. Bien, el 17, luego, ¿no? Nos adelantamos porque quiero hablar como de los eventos, así como los más importantes. Después de este eclipse más introspectivo, tenemos a Mercurio, que antes de abandonar Virgo va a ser una oposición a Saturno en Piscis, en el mismo grado matemático donde luego se va a dar el próximo eclipse del 21 de septiembre. ¿Qué quiero decir? Que lo que esté sucediendo el día 17 de septiembre, anóteselo como una fecha importante, o día anterior, día después, ¿no? 16, 17, 18, ahí, esa semana, seguramente se relacione luego directamente con lo que trae a colación el eclipse solar del 21, que como les decía, solar en Virgo, el primero, perdón, no dije los grados, se va a dar a los 15 grados de Piscis, y este solar en Virgo, que coincide con las lunas nuevas, ¿no? por ser solar, se va a dar en el casi grado 29 de Virgo, que está como en exaltación, ¿no? Por ser el último grado de Virgo, va a estar potente ese eclipse. Y que al ser solar trae más la cuestión de la exteriorización en eventos externos o que se puedan hacer como más visibles, en esas manifestaciones visibles del eclipse. Bien, entonces, Mercurio oposición Saturno, bueno, algo ahí como medio de lo crítico, del fallo, de un poco del conflicto, porque no, conversaciones ahí como medio afiladas o eventos, bueno, en general, eventos que se produzcan ese día, presten atención porque seguramente les va a aportar mucha información de lo que luego viene en el eclipse del 21, ¿sí? Es como que ese grado matemático está hiperactivado. Bien, sí, es como la precuela de lo que luego se produzca, ¿no? Entonces, antes de ese eclipse, luego tenemos un día importante que es el 19. Venus va a estar entrando en Virgo y Mercurio va a estar haciendo trígono a Urano y a Plutón luego de haber hecho este aspecto tenso, ¿no?, a Saturno. Entonces, depende de dónde cada uno tenga a Mercurio en su carta, es el tinte que va a cobrar esto, ¿no? Pero hay como una hiperactivación mercurial en estos días entre eclipses. Además, Mercurio es el regente del eclipse solar en Virgo, o sea, es el regente de Virgo. Entonces, por esos días se puede sentir como un clima así de algo donde nos estamos como envalentonando demasiado, donde nos estamos copando mucho con algo, con alguna idea, pensamiento, ¿no?, más de tinte mercurial. Puede haber como mucho clima de personas, de socialización, ¿no?, o de propuestas, de noticias, de información. Entonces es un clima donde estamos como exponiéndonos un poco más a las nuevas ideas, ¿no?, a las nuevas situaciones que puedan surgir, sí, o lo que nos traigan, sí, lo que venga como de la mano de nuestras relaciones. Y también en ese mano a mano de nuestras relaciones puede que sintamos un poco esa tensión hacia lo saturnino, ¿no?, de lo que pide un poco más de compromiso, estructura o lo que critica del otro lado, ¿no? Y se puede vivir ahí como un poquito más complejo. Bien, Venus en Virgo, bueno, el 20 Venus hace cuadratura a Urano. Y decimos como que Venus está en caída en Virgo, porque es como si, bueno, a Virgo que le gusta, a Venus que le gusta el disfrute, el placer, ¿no?, la belleza. En Virgo está como medio restringido todo eso. Es como si hubiese, bueno,
o el autoestima está como un poco más en jaque, está esta cuestión dando vueltas de la imagen perfecta, el cuerpo perfecto, el trabajo perfecto, ¿no? La cuestión virginiana que busca siempre desde lo más super yoico, digamos, ¿no? Ese ideal de perfección y se autoexige y bueno, y le cuesta como realmente conectar con el gozo, el disfrute y el placer. Entonces aparece esta cuestión de bueno, de la autoexigencia, la represión de nuestros impulsos o de nuestros deseos, ¿no? Eh, Como para cumplir un ideal o un mandato. No hay tanta entrega al placer y al disfrute. Es como que todo lo que viene del ámbito de las relaciones, bueno, ni hablar, las sexoafectivas o las amorosas, se analiza como en demasía, ¿no? Venus, que tiene que ver con las relaciones amorosas, en Virgo está como si fuese un detective muy analítico, muy detallista, muy observador. Seguramente previo a este eclipse se empiecen a notar algunas cositas, se empiecen como, ¿quién dice a salir los trapitos al sol? A sacar, perdón, los trapitos al sol. Pero bueno, es como si esta Venus en Virgo no se conformara con casi nada, todo le sabe a poco y demanda y exige, y así también es como se autoexige. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta, que quizás si nos empieza como a suceder estas cuestiones, o si lo empezamos a ver como en proyección o espejo con otros, nada, tratar de alivianar la cuestión, ¿sí? Porque puede traer como demasiado, sí, demasiado como estructura o exigencia, cuando en realidad necesitamos un poco de ese remanso que veníamos hablando, ¿no? Y de ese alivio y descanso también. Bueno, la cuadratura Urano, obviamente que trae como esta cuestión más afilada, ¿no? Hay como una lucha ahí con las posibles nuevas oportunidades o cambios que tenga que gestar o lo que sea, y esta confrontación a esas novedades, ¿no? Que se viven, bueno, de una forma un poco más incómoda. Y además, también desde ya que puede darse luego con el eclipse, esto que siempre decimos, bueno, de que algunas cosas que no eran tan notorias se empiezan a mostrar más, o que ciertas, ¿por qué no?, verdades a la luz, o como que se empieza a exteriorizar o a manifestar algo que estaba un poco más oculto. Bueno, el 21 entonces, eclipse parcial, mientras el del 7 era total, ¿sí? Y que se va a sentir bastante a nivel de nuestras fibras sensibles, de nuestra intuición y despertares de conciencia, digamos. Este se va a sentir un poco menos, ya que es parcial. De hecho, no va a ser visible acá, va a ser visible en la Antártida. Ahí me anoté como algo aparte que vengo escuchando también de algunos astrólogos y demás, que la Antártida está teniendo, como a nivel de la astrocartografía, varias activaciones, y que se especula que allí están pasando muchísimas cosas. Los gobiernos del mundo tienen bajo su órbita a este sector del mundo, y nosotros nos enteramos poco y nada de lo que allí está sucediendo. Y también vi hace poquito una nota de la NASA sobre el Ártico, y bueno, muestran un montón de fisuras, ¿no?, que se están produciendo en los grandes como cascotes de hielo, glaciares y demás, y que obviamente mencionan esto del cambio climático, bueno, del calentamiento global y demás. Entonces, información que puede ir llegando con respecto a estos fenómenos van a estar sobre, o en la agenda, o seguramente tengamos noticias de esto en los próximos meses. Bien, entonces, este eclipse solar en Virgo se va a dar en el grado 29, como les dije, ahí sí hay como cierta exaltación, y acá también se habla que, por ejemplo, en México, los 19 de septiembre aproximadamente viven sismos. Se habla de, sí, bueno, algunos hablan más a nivel mundano de esto, de posibles movimientos de las placas tectónicas, de fenómenos que tengan que ver con el agua o ese tipo de cuestiones. Y también se habla, al ser un eclipse solar, de desafíos que tengan que estar atravesando y que se hagan públicos, que tengan que estar atravesando personas o figuras de poder o autoridades, ya sea más a gran escala, como pueden ser presidentes o lo que sea, o en el micro, bueno, mi jefe, un director, ¿no? Figuras de autoridad que seguramente queden como expuestos a través de determinadas, bueno, coyunturas, disyuntivas, desafíos. Bien, vamos a estar atentos, obviamente. Aquí en Argentina, como les decía, viene un poco ese clima dándose, ¿no?
Bueno, entonces se da un cierre bastante acentuado, ¿no? En ese eje Piscis-Virgo. Bueno, esto de que lo podemos estar viendo mucho mejor porque ya venimos de 3 lunaciones. Es decir, tuvimos una luna nueva el 23 de agosto en Virgo. Ahora o sea, tuvimos o estamos por tener el eclipse del 7 en Piscis y ahora, bueno, este eclipse que se va a estar dando y es como si lo crítico, la crisis, lo que viene desbordando, se expone, ¿no? Ya no queda como en lo subterráneo. Y esto que le decía, que algo se acelera, que se producen cambios, que al ser de nodo sur, este eclipse, a diferencia del 7, que es del nodo norte, y que trae como esa cuestión de hacia dónde nos debemos dirigir, porque tiene que ver con nuestra evolución, tiene que ver con nuestro crecimiento, tiene que ver con algo que nos está llamando, con un llamado a dirigirnos a ese sector, a atenderlo, ¿no? En cambio, este que es de nodo sur, viene a ser como la limpieza, lo que se tiene como que empezar sí, a abandonar, a lo que se tiene que dejar atrás, lo que tenemos que abandonar. Así que hay que prestar atención a eso. Y bueno, sí, acá me había notado, ¿no? Como que definen una situación que ya viene en curso, porque rara vez quizás los eclipses traigan como fenómenos así tan notorios. Obviamente que, como les expliqué al principio, si aspectan casas que tienen que ver con situaciones que se puedan exteriorizar más, como por ejemplo, no sé, la casa 11, que tiene que ver con los grupos, con las amistades, bueno, capaz que ahí sí se puede ver mejor, ¿no? O qué sé yo, casas que tengan que ver con las posesiones materiales o casas que tengan que ver con el trabajo. Eh, pero si no, es como que nosotros nos podemos dar cuenta de ese corte en la continuidad, ¿no? Es como que lo conocido o en eso que se nos vuelve rutinario, digamos, aparece algo inédito o desconocido y que propone como un corte, ¿no? O algo que tenemos que asumir o que empezar a aceptar. Entonces, sí, muestra lo que ya no puede seguir su curso, al menos de la forma en la que lo viene haciendo. Y bueno, ese corte en la continuidad con lo conocido. Y ni hablar esto de que se hace público algo, ¿no? Es como que se exterioriza. Pero bueno, a veces puede ser una eureka que tenemos con nosotros mismos, algo que no es tan compartido con un otro, ¿sí? Bueno, el otro día, el 22, el Sol entra en Libra. Marte va ese día a ingresar a Escorpio y el 24 hace cuadratura a Plutón. Bueno, acá me lo noté también como un evento clave porque va a estar fuerte esa cuadratura de Marte a Plutón. También más a nivel mundano, quizás de qué hablar bueno, con esto de posibles conflictos o violencia, ¿no? Incluso el mundo está en jaque en este momento, ¿no? Con un conflicto bélico y donde los gobiernos del mundo están haciendo la vista gorda, no se está haciendo nada, hay un genocidio en marcha en Palestina. Bueno, estamos frente a una situación crítica donde obviamente con toda esta movida ariana de este año y como les decía las energías más masculinas de Urano en Géminis, de Plutón en Acuario, está mucho la cuestión esta del sálvese quien pueda, del individualismo que se lleva al extremo, de que todos hacemos la vista a un lado cuando en realidad están muriendo personas, bueno, cuando en realidad a las grandes masas o pueblos están diezmando de diferentes formas, digamos, ¿no? Algunos con estas guerras, otros con la hambruna, otros con, no sé, las amenazas de un virus. Entonces, son años, ¿no?, que venimos transitando donde cuesta hacer comunidad o tejer lazos o red. Sin embargo, encontramos los momentos, los espacios para hacerlo, o el llamado es a que lo sigamos encontrando, incluso en este clima sí, de un individualismo extremo y de, bueno, estos miedos incluso que hay a unirnos, que hasta se materializan en discursos que tienen que ver con, bueno, priorizar los proyectos personales antes que, no sé, que tener una pareja o que formar una familia. Eso lleva obviamente a nivel demográfico a que prácticamente no haya descendencia, la tasa de natalidad baje muchísimo. O sea, lo que se cocina en el trasfondo de todo esto es obviamente un golpe, si se quiere, a la humanidad y al seguir
reproduciéndonos, ¿no? Voy a hablar como más con términos biologicistas, pero bueno, a lo que quiero ir es que hay en el fondo hay una intención de que no nos unamos, de que sigamos dormidos y de que seamos cada vez menos porque los recursos se están agotando y porque hay un hombre que se quiere y ya va a empezar a probar su mudanza a Marte, y este planeta realmente está quedando en manos de poderosos que lo han roto y que lo sigan rompiendo, y bueno, y que ya no queda mucho más para hacer. Sin embargo, y en el medio de todo esto y de esos discursos que puedan llegar a ser como un poco más apocalípticos, el llamado con el nodo norte en Piscis es a unirnos, con Plutón en Acuario también, es a apostar al amor, es a aportar al amor universal, al amor al planeta, al amor a todos los seres vivos, a cuidarnos, a seguir con las causas humanitarias, a lo que dé hasta, ¿no? Realmente defender nuestros derechos como humanos y los derechos de la tierra. Bueno, todas estas cuestiones que acá en Argentina vienen como medio bombardeadas, digamos, ¿no? Y creo que tenemos que despertar más esa capacidad de volver a tejer las redes. Hoy, bueno, estamos digitalizados, ¿no? Estamos virtualizados. En la era de las comunicaciones estamos cada vez más aislados. Y eso es lo que tenemos que intentar romper. Volver a las presencias, a encontrarnos, a debatir, a unirnos, bueno, a abrazarnos, a amarnos, a hacer el amor, ¿no? Bueno, un mensaje, simplemente que quería dejar una reflexión de lo que quizás me ha dejado a mí como enseñanza este tránsito de los eclipses y lo que puedo ver más a nivel general, y que siento que a partir de la interpretación de los distintos tránsitos creo que la mayor enseñanza para todos sería volver a esas bases que tienen que ver con la unión y el amor y el gestar vida en un terreno donde está habiendo mucha violencia, caos y bueno, y muerte, ¿sí? Así que bueno, la lucha contra esta desolación es, nuevamente no quiero ser repetitiva, el sembrar amor. Mirar más al otro, mirar al que tenemos al costado, incluso en nuestra familia, en nuestros círculos, porque todos estamos seguramente atravesados por cuestiones muy incómodas, muy críticas. Estamos también en un clima donde la salud mental está en emergencia, luego de que hayamos vivido y atravesado una pandemia donde nos tuvieron encarcelados, aislados, nos privaron de muchísimos derechos, el principal y básico derecho a nuestra libertad de movimiento, de pensamiento, de acción. Así que hay muchas cosas que han quedado como secuelas y tenemos como que intentar revertir de a poco, y esas secuelas con este eje Piscis-Virgo se activan y se ponen sobre la mesa. Ustedes si abren un poco los ojos o si agudizan un poco la escucha, se van a dar cuenta que el malestar circula y es generalizado, y que nos encontramos con que uno no puede dormir bien, con que otro tiene ataques de pánico, con que la otra no se alimenta bien y se la pasa matándose en el gimnasio para parecerse a la imagen que ve en las redes sociales, y esa imagen que ve en las redes sociales es ficticia porque está retocada con IA. Bueno, no me quiero ir de mambo, pero a lo que voy es que seamos más hermanos. O sea, lo que quiero decir es, Piscis está llamando con el nodo norte ahí a que nos unamos y a que seamos empáticos, sororos, a que o sea, le demos una mano al compañero, a que hagamos comunidad, a que tejamos redes, y a que no pasemos por alto lo que nos está sucediendo y lo que le está sucediendo al otro, ¿sí? Y bueno, ese sería el mensaje, ¿no? Que nos apoyemos, nos abracemos y que fomentemos mucho más el amor en un clima hostil como el que estamos viviendo. Bueno, espero que les haya servido el video, les mando un abrazo grande a todos y muchísimas gracias por estar ahí, que tengan un hermoso mes. Namaste.